Bueno, Ahí estamos. ahí estamos. Sí, ahí estoy viendo. Bueno, buenos días, vamos a decir, porque ya está. Sí, buenos días. Vamos a grabar la primera clase teórica, que, bueno, la mayoría ya la conocen, son las teóricas que armamos, son teóricas compactas, las llamamos, esperemos que sigan siendo compactas, hoy va a ser seguro compacta, así que yo lo repetí 3 veces. Bueno, y esta es, vendría a ser la clase 2 y tiene que ver con lo que ustedes van a trabajar para las fichas que tienen que presentar la clase que viene. Denominamos a esta unidad y esta clase la arquitectura en un sentido amplio, y vamos a trabajar como con 3 autores, ¿sí? Tenemos al clásico que ya conocen, que es Colhum, que es un libro que va a ser como nuestro manual, que vamos a trabajar un montón de capítulos, y nos vamos a detener en el capítulo número 2, Organicismo frente al clasicismo, Chicago 1890-1910, y vamos a ver, dijimos acá está el apartado de Escuela de Chicago, hay que sumarle también la Escuela de la Pradera. Mira, uno leyendo se da cuenta de estas cosas, así que después un texto, este es como de un historiador de la arquitectura, después está también el famoso diccionario de arquitectura, la entrada de Pancho Liernur, que es Moderna Arquitectura, y ahí, digo, fíjense bien la cantidad, es la introducción nada más de esa entrada, ¿no? Que es la primera parte, porque nos interesa centrarnos en la idea de arquitectura moderna que nos plantea Pancho, y después tenemos otro capitulito o apartado, ¿sí? También un recorte chiquito de Mark Nowotny, que es un historiador que tiene como, es un capítulo, es un libro que se llama Todos los mundos, el mundo, es una historia del siglo XX, pero tiene como algunas, en cada de los periodos tiene como muy bien trabajado y de forma muy sintética algunas cuestiones vinculadas a la historia cultural, ¿no? Del periodo. Nos parece que es una combineta interesante. Entonces, digo, ay, mira, esto ya empezamos a mover y estamos grabando. Entonces, vamos a empezar con una frase de Liernur, ¿no? Que se llama: el sentido más amplio que puede atribuirse a la arquitectura moderna es el de aquella arquitectura que se produjo como resultado del proceso de secularización, que es un concepto que ya vimos, ¿no? Me parece, ¿no, Santi? Sí, Ya lo hemos abordado. sí, lo tienen que pensar como, bueno, terrenal, ¿no? Si no, vean a Darío Stranheimer en, en, en sus programas de Canal Encuentro, que te habla de todos estos conceptos medio filosóficos también, sociológicos. Y la industrialización también, burocratización y metropolización. Vamos a centrarnos sobre todo en la metropolización. La burocratización y la industrialización también van de la mano. Cuando hablamos de burocratización, tenemos que pensar en altos niveles de racionalidad, ¿sí? Entonces, son conceptos que nos están definiendo también esta sociedad moderna o industrial o capitalista, ¿sí? Y está definiendo a la arquitectura moderna, porque muchas veces el concepto moderno es muy amplio y no termina de definir con certeza y nos quedamos dando vueltas, ¿no? ¿Qué significa? Y acá lo ponemos detrás de una imagen, ¿sí? De de un artista, ¿sí? Que es Munch, que es uno de los artistas plásticos que van a romper con la academia, ¿sí? Y un poco representando y empezando a construir esta ruptura con lo anterior, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en uno de los fenómenos de todos los conceptos que estuvimos viendo, el de la metropolización nos toca más de lleno a nosotros como historia de la arquitectura. Entonces,
¿qué significa esa transformación de la ciudad en metrópoli? Ya veníamos hablando de un proceso de crecimiento de las ciudades y llegamos al final de la historia 3 un poco a entrar en esta idea, ¿sí?, que se da claramente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y algunas cuestiones lo vimos en la primera clase con los textos de Bloom y de Hobsbawm, ¿no? Y esto está muy claro, por un lado, en el texto de Nouschi, ¿no? Parte de estos conceptos y estas ideas también están en un texto que tienen optativo que es de Raymond Williams, ¿no? Y empieza a describir y estas imágenes también nos empiezan a hablar de qué significa y qué significó la metropolización, ¿no? Y ciertas características. Esta idea de la multitud, que un poco la imagen anterior de la frase y el cuadro de Munch nos permite ver, ¿no? Esto de que esta imagen de Berlín, donde vemos un montón de personas caminando, circulando, hay mucha gente, pero uno está solo, ¿sí? Es esa cuestión. ¿Por qué? Porque no conoces al de al lado, y es algo que nos pasa a nosotros cotidianamente, ¿no? Y la ciudad nos termina alienando, ¿no? Muchas veces esto de que a veces uno de esas prácticas que uno tiene, uno está tan acostumbrado a circular que muchas veces ni mira lo que está alrededor, ¿no? Vas al lugar, llegás, no te das cuenta de por ahí estás en un edificio bárbaro trabajando, no, porque es tu lugar de trabajo. Y lo sacás de la historia, de lo que significa, ¿no? La impenetrabilidad de la ciudad, y acá tenemos a Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Cómo esa ciudad, que es una multitud, también me permite, y esto es algo que ya lo vimos, la idea de anonimato, ¿no? Entonces aumenta el delito, el espacio donde yo puedo estar en una punta, realizar un acto delictivo y irme en otro y nadie me va a encontrar, ¿no? Es como el escenario de la novela policial, y donde el policía aparece con un alto, ahí está la burocratización en términos weberianos, ¿no? De sacar esta idea de del componente racional, ¿no? Es el detectivo, la persona, pero a partir de indicios, de datos concretos, no es que está especulando, sino hay un nivel alto de racionalidad. Y cómo la ciudad se empieza a dividir, ¿no? Entre zonas cuidadas, iluminadas, porque la luz también es otro elemento que aparece, ¿no? La pobreza, la mugre, las diferencias entre los barrios, entre las zonas, esas son todas cuestiones que se acrecentan, que las vimos trabajando el cuatrimestre anterior, pero también va a aparecer, ciertos espacios, y un poco el otro día hicimos algo de mención, de ese sectores que empiezan a cambiar su estilo de vida y a mejorar y a vivir, ¿sí?, por fuera de la ciudad, y muchas veces se arman estos vecindarios, la buena vecindad, son personas que se conocen, el sentido comunitario también, es como un momento donde aparecen un montón de problemas, porque también están estas asociaciones de ayudos mutuos, las sociedades de fomento, hay un montón de organismos que también van conformando y construyendo comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad de artistas, es como que esto también, y se van ubicando en diferentes barrios, o en diferentes lugares. Uno puede pensar en París y en Montmartre como una zona donde los artistas más bohemios, donde se empiezan a ubicar, ¿no? Pero también lo que significa, o grupos de migrantes que van a una ciudad, y esto está hablando de esa idea de metrópoli, de esa gran ciudad donde hay como mucha gente, mucho anonimato, y hay como referencias anónimas que nos permiten circular, ¿no? El diario, cuando también es una herramienta que nos permite dar cuenta y circular por esa ciudad, ¿no? También, Vale, pensaba que este proceso de metropolización que vos hablas es principalmente social y también tiene su correlato material, ¿no? Como todas estas imágenes están llenas de edificios en altura, llenas de monumentos que representan también a esas masas, de algún modo, las masas nacionales, como París, Nueva York, etc. Pero eso, hay como una alta densificación también dentro de ese espacio del anonimato, que también me parece que es propia de esta idea de metrópolis.
No, claro, tenemos por un lado la densidad y digo, esa densidad y la expansión muchas veces, porque en muchas ciudades europeas lo que sucede es que esa ciudad más concentrada se empieza a expandir y tiene que ver los medios de transporte, aparece como otro elemento que me permite, como, ¿no? Por más que ahora estemos pensando en términos urbanos de una manera como distinta, ¿no? Entonces hay diversidad, hay movilidad, hay vitalidad, hay posibilidad. ¿Por qué se va a la ciudad? Porque en estas grandes metrópolis, porque hay posibilidad, pero al mismo tiempo hay ajenidad y distancia, ¿no? Claro. Es una nueva forma esas nuevas formas de comunicación metropolitana tienen que ver con algunas prácticas que ahora vamos a empezar también a ver eh, eh, vinculadas. Y no solamente estos fenómenos como son este fenómeno de metropolización, también se da no solamente en las grandes ciudades europeas, como que acá tenemos Nueva York, París, Nueva York no es en Europa, pero es en Norteamérica, Londres, Berlín, también se empiezan a dar en otros lugares, como Buenos Aires, por ejemplo, como ciudad, digo, latinoamericana. Acuérdense que desde la federalización de Buenos Aires, que es en 1880, es como que la ciudad deja de ser esa idea de la ciudad efímera y se consolida en términos políticos, en términos territoriales, y también es como que se empieza la construcción de esos edificios, de los edificios públicos, de las infraestructuras de la ciudad, empiezan a construir esa ciudad como metrópoli, y no solamente tenemos una arquitectura del Estado, sino también de empresas, ¿sí? Porque también tiene que ver con estos grandes centros económicos, ¿no? De donde aparecen los bancos, aparecen las filiales, las principales filiales de empresas. Por ejemplo, en el caso argentino, vamos a ver empresas ferrocarrileras, agroexportadoras, digo, que se van a ubicar en esta ciudad como es el centro donde aparece la idea de la city, ¿no? De la city, de toda la vida económica y concentrada ahí, que nosotros lo tenemos alrededor, digo, podemos tener un corredor, como establece Virginia Bonicato, lo que es la Avenida de Mayo, y otro corredor sobre el río, ¿sí? Mirando como más al río paralelo, que es el corredor vinculado a esta idea de la city, lo que es el microcentro, ¿no? Eso es parte de esa materialidad que estaba hablando Santiago. Estas imágenes un poco empiezan a dar cuenta de la masividad. El esparcimiento también es otro elemento importante que construye esta idea de metrópoli, ¿no? Los medios de comunicación en la línea del subte 1913, la calle Florida, ¿sí? Con los medios de transporte. Fíjense las diferentes tracciones, ¿no? Acá tenemos la tracción a sangre junto con la tracción mecánica, la cantidad de gente circulando, ¿sí? Y también los espacios de sociabilidad, ¿sí? Ya no es, digo, tenemos los cafés en Avenida de Mayo, el lugar para mostrarse, para circular. Esto habla de la idea de metro, ¿no? Bien. Parece que quedó claro. Y estas son otros elementos, ¿no? Esta comunicación, esta idea, estas imágenes, digo, nos encantan, ¿no? Esta idea de también el anonimato, es esta persona mirando, leyendo el diario solo, ahí está esa idea de la masa y el, el individuo, ¿no? Esta idea de el aislamiento, o digo, no del aislamiento, de la multitud dentro, pero de los extraños, ¿no? Y la imagen en el transporte, esto es un tranvía, es un subte o un tranvía, ya no me acuerdo, y nos encanta esta imagen porque, digo, hoy en día se cuestiona todo el tema del celular, uno está, nadie mira, nadie se comunica. Y la alienación, claro, claro. Diario, la alineación está ahí, ¿no? Claro. Y la comunicación, esto que decía, la imagen primera que habla y que nos está anunciando la Primera Guerra, ¿sí? Por otro lado, digo, ese diario que a la mañana es vital, y en ese momento era como vital, y era la forma que hoy en día lo hemos reemplazado con las noticias desde el celular, digo, como desechamos la noticia en el celular, ahí es esto que decimos, ¿para qué usamos el diario después? Para envolver los huevos. Claro. ¿No? Pero también el diario era la manera como tenemos de que nos digan dónde quedan las cosas, el horario de tal cosa, porque no solamente la información del día o de lo que está sucediendo, sino también hay otro tipo de comunicación a partir de los diarios, desde lo que eran los servicios clasificados, los horarios, los espectáculos, etcétera, Claro. etcétera. Esto es lo que está marcando un poco esa vida y ese ritmo, un ritmo mucho más rápido que se ve
en la ciudad, ¿no? Entonces, para continuar un poco ya resolviendo ese concepto, ¿no? ¿Qué entendemos y qué nos viene a decir Biernur sobre la arquitectura moderna? ¿No? ¿Cómo podemos considerar, qué se considera como arquitectura moderna? Y un poco acá Biernur, por eso nos rompe con esa idea que uno tenía, como decíamos, bueno, ¿qué hace ese edificio del Rewell Building como arquitectura moderna si tiene un montón de cuestiones que nos identifican con el Bozal? ¿Por qué lo pusimos acá? ¿No? ¿Y qué dice? Digo, que empieza a cuestionar esta mirada más amplia, ¿no? Dice, es un conjunto heterogéneo de modelos, de construcciones, de teorías, de prácticas y actores del proceso edilicio, y por tal razón tiene orígenes más imprecisos, con límites disciplinares más amplios, pero fundamentalmente se entiende por arquitectura moderna por un proceso de transformación que liquida los valores y normativas que regían las disciplinas desde su nacimiento como institución y son reemplazados por formas operativas basadas en la razón dirigida a fines, vuelvo de nuevo, burocratización tiene que ver con esto, y en la noción de tabla rasa o eterna búsqueda de lo nuevo, ¿no? Esta idea de buscar nuevamente lo nuevo y tirar, pero al mismo tiempo hay soluciones que en estas elecciones, podemos nombrar ejemplos una tras otra, por ejemplo, esa entrada del subte nos está hablando, y esa esquina, de cierto movimiento, de cierta infraestructura, que nos está hablando de, unos tiempos distintos de llegar más rápido de un lugar al otro, como hablábamos anterior, ir por abajo, nos está hablando de una vida distinta y es una infraestructura que abona esa idea de metrópoli, ¿no? El Rewell Building, que es uno de esos edificios de una, Rewell Building habla de, es el edificio de la empresa de ferrocarriles británicos, que nos presenta acá, aparece, como que el Bozart ahí en el medio, ¿qué nos aparece? Lo tenían que estirar, No porque la alcanza, construcción ¿no? a altura. ¿Eh? Es como que el Bozart no alcanza, necesitamos más. No, no, necesitamos resolver porque necesitamos que sean, construir en altura. Claro. Entonces, lo que podemos ver es que esto nos está hablando de, por un lado, la densificación, esa densificación vertical, y cómo el arquitecto logra solucionar. Es como que si nosotros cortamos esta parte, sí es un edificio claramente Bozart. Claro, como que se le extruyó y le apareció esa franja. Y totalmente sin ornamento aparte, ¿no? Ahí está lo moderno de ese edificio. Eso es para los que presenten, ya les tiramos una línea, ¿no? Me parece... Es verdad que lo tienen que analizar. Es verdad, no sigamos. Pero bueno, es para ir a pensar qué solución encuentra el arquitecto, y piensen que estamos en la periferia, que también, que permite, a estos arquitectos, por ahí no sé si el mismo arquitecto en Gran Bretaña se hubiera animado a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo soluciono acá? Claro, Esto es también para pensar. Y el otro ejemplo que también tienen que trabajar es Gatti Chávez, ¿no? Y acá, ¿qué nos dice? ¿Por qué ponemos Gatti Chávez? Bueno, tenemos un nivel, la estructura, se ve el esqueleto en este edificio. ¿Y dónde está el ornamento, no? Sí. ¿Dónde está? Hay Difícil que de pensarlo. encontrar. Y la transparencia, ¿no? Exacto. Porque esto es propio de la arquitectura moderna. Entonces, es esta definición que nos plantea Biernur, me parece que por un lado empieza a diferenciar, y lo que es muy importante también es cómo diferencia la arquitectura moderna de lo que va a ser el movimiento moderno de la arquitectura, que es una construcción mucho más historiográfica, que a veces se los tendieron a homologar, y son dos cosas, no es que el movimiento moderno tiene que ver con la arquitectura moderna, pero es un momento especial, decidido y planteado, como dice Biernur, Bueno, ¿no? vamos apurándonos un poquito, ¿vale? Sí, porque vamos a seguir. Entonces,
Y otra de las características que empieza a funcionar y que también está definida en esta es la idea de la vivienda como mercancía, ¿no? ¿Sí? Cómo cambian esas formas de habitar, como los comitentes anónimos, cómo se empieza a producir en masa, cuál es la distribución, los cambios, el consumo de vivienda, ¿no? Esos edificios de renta, como tenemos el de Arroyo 807 del arquitecto de Miner y Kalnar, mismo también el conjunto Los Andes, no se sabe quién va a vivir ahí o la casa. Son edificios de renta, es un tema que vamos a trabajar, pero tiene que ver con una forma de la vivienda, tiene un valor de uso, cuando dice, y un valor de cambio. El valor de uso es concreto, sirve para vivir, pero el tema es cuánto vale, cuánto vale ese edificio, esa vivienda. Y esto tiene que ver con la masividad, ¿no? Cómo se le establece un valor. Y ahí aparece esto, y esto lo convierte a la vivienda, ya no es mi hogar, es una mercancía que es vendible y transable. ¿Sí? No, y nos permite una movilidad también, ¿no? Nos permite una movilidad, nos permite como, bueno, dejar de pensar como la casa como ese núcleo que va a pasar de generación en generación, ¿no? Y la posibilidad de poder adquirir, si nos va bien, otra vivienda en otro lugar de otras características. Que esto en algún punto claro, era impensable. No, claro, tienes eso, es una mercancía, tiene valor como mercancía. Claro, ¿no? Es cuando dice, bueno, ¿qué hago? Invierto en ladrillos. Bueno, de esta idea. Claro. Ahí está. Estoy haciendo que mi plata valga y sea rentable. No me importa si yo voy, no necesariamente voy a vivir ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es producto. Y también esta idea de constructores anónimos, como decía, y destinatarios anónimos. Entonces, un poco retomando acá, siguiendo esta lógica, retomando acá, ¿qué es lo que se rompe? ¿No? Retomando ideas que vimos el cuatrimestre pasado, ¿no? Y eso no significa, como dijimos la primera clase, que el sistema Bozar se va a seguir construyendo en Bozar, ¿no? Pero hay una ruptura, ¿sí? Y esa ruptura es la que nosotros vamos a trabajar acá, ¿sí? Esa ruptura que primero se va a dar en las artes plásticas, en la pintura iba a pasar a la escultura, y ahora en la unidad 2 vamos a centrarnos en esos. ¿Y por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque se va a poner en cuestión la tectónica tradicional, ¿sí? Va a perder el centro, ese centro, vamos a, como que se van a cambiar las lógicas, se va a construir de una manera distinta. Todo este sistema se va a desarmar, va a costar, porque al principio por ahí va a ser pura envoltorio lo que nos muestra, pero después vamos a ver, eso vamos a empezar a trabajar, vamos a ver, y aparecen otros problemas, ¿no? Eso que veíamos en Engati y Chávez, la transparencia, el exterior con el interior, ¿sí? Entonces no hay lugar, es esa relación con el exterior, es parte de ese edificio, de ese objeto arquitectónico, ¿no? La desvinculación entre lo urbano, ¿sí? Inmediato entre lo urbano y natural, hay una objetualización también de las, ¿cómo se llama? De los edificios. No sé, te me fuiste un minutito. ¿Sí? No sé. Sí, por lo menos a mí, ¿no? También, bueno, esto es algo que ya veníamos, la mediación lingüística, el concepto de mimesis totalmente cuestionado, y va a haber unas ciertas discusiones con la negación del pasado, la necesidad de una autovalidación, no hay que volver al pasado, ¿no? Va a haber un cuestionamiento fuertemente a lo que es este estilo historicista, como fuera de lugar, es como, hay que construir, esto de que decía, ¿no? La tabla, esta necesidad de nuevamente todo el tiempo de algo nuevo, ¿no? Claro. Como quien le da más vuelta de tuerca en ese sentido. Entonces, todo esto que lo veíamos con un sistema y una formación también, una escuela para ser arquitecto, acá se rompe, se va a romper con la academia, ¿sí? Y esto se va a reflejar no solamente, ¿sí? Como dice Nouchi, no solamente se va a reflejar
en los objetos arquitectónicos, también en el centro. París va a ser una ciudad, una gran metrópoli, una vida, digo, y un foco donde van a ir los artistas, pero van a empezar a crecer ciertos sectores por fuera de la academia. Y también van a aparecer nuevas ciudades como Viena, ¿sí? Que lo vamos a ver con esta idea de que Noche trabaja muy bien de la idea de secesión, ¿no? ¿Qué significa la secesión? ¿No? Que se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan con las lecturas y lo discutamos en el tablón, cuando la clase que viene. Y Berlín, aparecen otros centros, Bruselas, aparecen otras ciudades que eran secundarias, como lugares faros culturales, podemos decir, donde, digo, es lo que dice Nouchi, Matisse, que es francés, era más conocido en Berlín y Austria que en propio París. Claro. ¿No? Entonces aparecen otros circuitos artísticos de validación que están por fuera de lo que era el centro, que era París, durante todo el siglo XIX. Entonces, ¿qué van a hacer esta ruptura que se va a dar primero en las artes? No es solamente estético, hay un cuestionamiento fuertemente, ¿sí?, con el mundo burgués. Como dice Nouchi, dice, entre la muerte de Van Gogh de 1889 y 1914, digo, lo que sucedió, digo, todo este vínculo que teníamos hasta ese último decenio del siglo XIX, había como un correlato. Digo, si Van Gogh hubiera resucitado en 1914, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Había cambiado todo en términos artísticos. Había, digo, el aceleramiento, por eso también eso sí es interesante, el aceleramiento de los procesos, cómo pasa esa velocidad que nos muestra la foto que habla Bloom, pasa en la vida cotidiana, ¿no? Eso, y lo que va a generar todo esto es un desencantamiento, empieza a haber un cuestionamiento por estas cuestiones de desigualdades, por estas tensiones que aparecen, que tienen que ver con la conciencia de clase de parte de los trabajadores, con estas tensiones que se van entre el internacionalismo de los trabajadores contra el nacionalismo. En los nacionalismos como frenos a las tomas de conciencia de clase, es el cuestionamiento del mundo burgués, ¿no? Claro. Al proceso de racionalización del trabajo completamente, que es ese proceso de taylorización, de eso estamos hablando, la racionalización en el proceso productivo, y la racionalización también como sistema de producir obra, ¿no? Y es interesante también cómo arranca Nouchi, ¿no? Cómo empieza justamente diciendo eso, ¿no? Digamos, lo que se pone en cuestión es esta cuestión del punto de vista único, ¿no? Es imposible sostenerlo. Pasan tantas cosas, todas al mismo tiempo, ¿no? Que bueno, que aparece, ¿no? Que surge de algún modo en estas manifestaciones artísticas esta diversidad de puntos de vista. Y que además cuestionan lo dado, ¿no? Sí. Lo cuestionan y aparecen como diferentes estas cuestiones también de mirar, la técnica, la electricidad, digo, me juega y me va a iluminar, y el artista va a jugar también con otra dimensión, de poder mirar lo mismo de diferentes lugares, ¿no? Esto es esta idea de la representación como del realismo, esta idea de la representación de la realidad, se pone en cuestión. Digo, es una elección, quién está mirando, ¿no? Ya con la fotografía mismo, no estás representando la realidad, hay una mirada del fotógrafo, esto lo dice Barthes, ¿no? Claro. Digo, lo como representa el artista, ¿sí? Está el sujeto produciendo. Está el sujeto, y tiene un valor eso, ¿no? Entonces, van a ver cuando decimos intensificación es la aceleración de estos movimientos. ¿Cómo pasamos del simbolismo, fauvismo, impresionismo, cubismo, futurismo? Y las formas geométricas, que esto es algo que va a retomar también, va a ser muy importante, eso es la abstracción de la realidad en formas. Nosotros vemos acá, esa abstracción de la realidad, o esa inspiración en lo primitivo también, ¿no? La ruptura con las formas tiene que ver con las nuevas fuentes de inspiración. Y eso está relacionado con lo que veíamos con Hobsbawm,
Digo, el imperialismo permite a estos artistas también irse a ver lo puro, porque la ciudad está totalmente corrompida, y una mirada oscura también frente a ese espacio urbano, y un cuestionamiento que fue producto de lo que generó la burguesía, con su nivel de querer generar cada vez más capital, ¿no? Y digo, entonces hay un Avanzamos, ¿vale? cuestionamiento fuerte Perdón mundo que te corto. burgués. ¿Sí? Perdón, perdón. Sí, para que no nos vayamos. Entonces, digo, esto lo vamos a empezar a ver, lo vamos a ver cómo ese paso se pasa, va a la arquitectura. Entonces, para empezar a ver un poco estas rupturas, ¿no? Nos parece interesante meternos con la escuela de Chicago, o con lo que sucedió en Chicago a fines del siglo XIX, porque hay un hecho puntual que es importante acá, que pasó en Chicago, es el incendio. Esa posibilidad de poder volver a, digo, de tener esa posibilidad de empezar como de un ser, Desde digo, de un ser nuevo, esta desde idea. cero. ¿Eh? Desde cero, empezar otra vez. Claro, y cambiar los materiales, porque la ciudad de Chicago se incendia porque estaba fuertemente construida en madera, ¿no? Y fue como la posibilidad, digo, que eso se va a en la primera exposición universal fuera de Europa, va a ser la exposición de Chicago. Entonces, acá, digo, vamos a tener como dos corrientes, ¿no? Una es la escuela de Chicago, en realidad surgen juntas, digo, porque como dice Nochi, Wright va a trabajar con Sullivan, ¿sí? Pero después la historiografía, y esto es importante, la construcción historiográfica va a generar esta ruptura entre estos dos personajes. Y lo que vemos acá, ¿sí? Es la aparición nuevamente en un legislativo por fuera de Europa, ¿sí? Las transformaciones técnicas y la posibilidad de construir y demostrar que se puede hacer por fuera de Europa arquitectura, ¿no? Entonces, lo que vamos para cerrar acá y dejarlo como puntapié, si quieren lo vamos a discutir con el análisis de obra, ¿sí? Porque nos estamos excediendo con la teórica, ¿sí? Y esto, digo, cómo la densidad vertical y la forma de solucionar y la aparición también de nuevos materiales, ¿no? El hormigón armado, el hierro, el ladrillo como ese color terracota, encuentran como una solución de construir en altura, pero fuertemente están los nuevos materiales y son mucho más abiertos, ¿no? Esa posibilidad que nos va a permitir el ascensor eléctrico, el hierro, el acero, con la movilidad, y los fines de estos edificios, ¿no? Como edificios de oficinas comerciales, ¿sí? Y también de algún modo como la técnica, ¿no? Pone en cuestión al lenguaje, o sea, cómo construimos la imagen de estos edificios, qué representan estos edificios, cómo mostramos, cómo materializamos, ¿no? Esas actividades, estos centros comerciales, o estos, en muchos casos son hoteles también, ¿no? Sí. Oficinas. Eso me parece interesante, que el rascacielos en su dimensión técnica pone en cuestión la cuestión del tema de la comunicación. Sí, y después el otro tema que me parece que diferencia con Nueva York y esta posibilidad de experimentación mayor tiene que ver con el tamaño de los solares, ¿no? Sí. Que en Nueva York está mucho más restringido, y esta posibilidad que generó el incendio, ¿no? De empezar y no tener que destruir, digo, es como, ya está, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo mostramos? Claro. Y tenían la exposición a la vuelta de la esquina, ¿no? Y de acá, Wright va a participar en alguno de los proyectos en alguno de estos de estos rascacielos, pero después rápidamente va a plantear otra idea. Y tiene que ver con la síntesis también que plantea, que va a empezar, que logra hacer Sullivan, por eso sobresale con respecto a los demás, ¿sí? Porque no terminan de romper del todo con la academia, porque tiene algún tipo de formación, pero también puede incorporar y manejar, ¿sí? Estas soluciones
para poder construir densidad vertical y incorporar los nuevos materiales. Y entonces, en esta construcción historiográfica donde separan a Wright de la Escuela de Chicago, se va a armar esta idea de la Escuela de la Pradera, porque es otro tipo de construcción, ¿sí? Como dice Wright, hay que evitar todo aquello que no tenga ninguna utilidad u objeto real, que eso va de la mano de que lo vamos a ver la próxima clase también, ¿no? Hay una idea de pureza, sencillez y utilización de materiales. ¿Sí? Faltaba esa idea ahí, de la utilización, de cómo se van a utilizar, ¿sí? Y cómo, y acá aparece esa idea, como me parece que lo que tiene Wright de interesante, que te dejo a vos explayarte de mejor manera, es esta idea bien orgánica, ¿no? De esa idea del organicismo presente tanto y sobre todo se ve muy claramente en esos interiores y en esa fluidez, ¿sí? Y en ese centro vinculado al hogar, esa relación con la naturaleza. Totalmente, claro. Lo que Wright escribió, su manifiesto sobre el organicismo, es una paginita. Lo escribió en 1910, sí, hacia una arquitectura orgánica, se llama, o hacia el organicismo en la arquitectura. Claro. Y en ese manifiesto, él lo que dice es que nuestra vida, en realidad nuestras acciones en la vida son un continuo. Nosotros no estamos fraccionando la vida en, bueno, no lo sé, igual habría que pensarlo hoy en día, ¿no? Pero en una u otra cosa. Sin embargo, vivimos en espacios muy fraccionados. Y eso lo que hace es que no permite el fluir de la existencia y del desarrollo de nuestras actividades. Entonces, en ese sentido, Wright lo que dice es, hay que adecuar la casa a el movimiento orgánico, pero no es orgánico en el sentido de interpretación de la naturaleza, sino en el sentido de la interpretación de la naturaleza humana. Ahí está. Claro, entonces, la idea es que la casa empieza a responder a la fluidez del movimiento de sus habitantes. Por eso, esto que Vale señala, ¿no?, del crecimiento desde el centro. En el centro tenemos el hogar, y tenemos también varios hogares, vamos a tener según los distintos lugares. Fíjense el acceso, ¿no? Los accesos siempre son laterales, él siempre está como buscando construir los accesos, las circulaciones, tienden siempre hacia los laterales. Eso, digamos, nos permite por un lado romper con esta idea de la planta Beaux-Arts, igual mucho no les voy a decir, porque eso también es parte de Lo tienen que analizar. Claro. Pero lo que sí nos permite acceder desde los laterales es tener grandes espacios centrales en donde podemos realizar actividades. Eso también... donde congregar. No, donde la familia también, esta naturaleza humana, donde la familia se puede reunir, esta idea del hogar, es como muy fuerte. Y la abstracción que vemos está en los volúmenes, ¿no? Totalmente. Cada volumen representando, ¿no?, como una parte de esa vida. Pero fíjense que también hay algo que me parece muy interesante, y es que a Wright se lo analiza a través de ejes. Se dice, bueno, hay un eje horizontal y un eje vertical. Yo no lo veo así. Para mí lo que sucede es que los espacios gravitan en relación a ese centro. Como que el centro es el corazón donde uno accede y uno después elige hacia dónde moverse. Wright lo que busca es construir como esa heterogeneidad espacial, y que uno tome la decisión finalmente. No hay una secuencia de espacios uno detrás de otro que nos lleva a un recorrido, ¿no? Sino que el recorrido... Por eso, y ahí se rompe la marcha. ¿No? Exactamente. Se rompe la marcha, es como otra lógica que tiene que ver más con la vida, con la vida. Y después lo otro que me parece como interesante es esa construcción suburbana también, ¿no? Porque el suburbio, a partir de los medios de transporte, también cobra relevancia. Si vemos, bueno, esto fue como... ¿Querés decir algo más? Decilo, dale. No, me parecía interesante esta cuestión del suburbio como síntesis. Si pensamos hoy, bueno, pero no hoy, en los años 30, en los años 40, en Norteamérica, ¿no? Como las grandes capitales densificadas terminaban siendo los lugares de trabajo y la gente vive en las afueras, ¿no? Sobre todo, sí.
Y como eso creciendo en los 50, en los 60, digo, me parece que ahí podemos tirarles varias series que tendrán en Netflix, Amazon, que muestran un poco eso, ¿no? Claro. Esa diferencia. En Los Ángeles, de hecho, estaba pasando que en este momento ese exterior se está despoblando y eso genera problemas también, porque hay mucha infraestructura puesta para llegar a estos lugares, Sí, a estos entornos, digamos, estos suburbios. estos suburbios. Está bien. Bueno, me parece que ya nos hemos pasado, no sé cuánto hemos hablado, Santi, vos tenés más tiempo que yo, pero ya está. Así que los despedimos, les dimos como un pequeño pantallazo y nada, feliz de reencontrarnos y buena semana. Y nos reencontramos el jueves. El jueves. Listo. Chao. Chau, chau.